Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Mientras el mundo occidental empieza a debatir, aunque sea de forma muy embrionaria, sobre la semana laboral de 4 días, hoy, en plena Unión Europea, el Parlamento de Grecia ha aprobado esta tarde una nueva ley laboral que permite las semanas laborales de 6 días. El gobierno de derecha de Grecia ha impulsado esta ley con la que las empresas de muchos sectores van a poder imponer semanas laborales de 6 días. Además, se amplía la jornada laboral hasta las 13 horas al día si el trabajador tiene 2 pagadores. En una empresa podrá hacer 8 horas y en otra empresa 5 horas, 13 horas en total al día. Y se crea un nuevo tipo de contrato con el que la empresa podrá cambiar los horarios del trabajador sin límite, a capricho. Los empleados tendrán que ir cuando su empleador quiera, siempre y cuando se le notifique al empleado con 24 horas de antelación. Es una embestida salvaje a los derechos laborales conquistados tras muchas décadas de lucha sindical y sobre todo es un peligroso campo de pruebas para que los Milton Friedman de 2023 pongan a prueba hasta dónde pueden volver a tensar la resistencia y la dignidad de la clase trabajadora sin que esto explote. En la mesa del análisis de este viernes, Raquel Ejerique, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ángel Munarriz, ¿cómo estás? Muy bien. Y Juan Manuel de Prada, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Y hoy la euforia de España ha llegado en el último minuto. Ahí está la pelota dentro del área. Esta puede ser buena. Se hace hueco. A ver quién la pega. Mordida. Penalti. Se queja de un agarrón. Penalti. Penalti a favor de España. Luz para España. Penalti Sonia. a favor de Penalti España. para España. Mariona Caldentey. Coge carrera. Le pega Mariona. Gol, 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 gol. Vence en el GAN la Ullevi. Últimos segundos. Suecia 2. España 3. Victoria de España en el último segundo de partido, un partido que ha empezado con la imagen muy simbólica de las jugadoras sosteniendo una pancarta en la que se leía "Se acabó". Sonia Luz, Gotemburgo, Suecia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches para el equipo español después de un mes tan intenso, después de una semana en la que apenas han dormido, apenas han podido entrenar, se han plantado en la casa de la número 1 del ranking FIFA, en la casa de Suecia, y han ganado con ese penalti de Mariona en el último suspiro. 2-3, antes habían marcado Atenea y Eva Navarro. España empieza con buen pie su andadura como campeona del mundo y su andadura en la Liga de las Naciones, con los 3 primeros puntos. El martes, segundo partido en Córdoba contra Suiza, pero España empieza esta Liga de las Naciones con victoria. Sonia, hasta luego. Hora 25. Aimar Bretos. Vamos a entrar ahora en la política, pero ha muerto hoy el expresidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano. È emerso da tali incontri nella mattinata di sabato un drammatico allarme. Tenía 98 años, es ley de vida, tenía una salud muy debilitada desde hace tiempo. Napolitano es una figura muy importante para Italia y es una figura muy importante para Italia dentro de Europa. Es un señor que creció en el Partido Comunista, llegó a ser el líder de su ala reformista, se convirtió en el primer comunista en llegar a la presidencia de la República en Italia, fue un proeuropeísta absolutamente convencido y le tocó bailar una década absolutamente horrorosa, porque le tocó gestionar la presidencia de la República durante la crisis económica de 2011. Tenía allí a Berlusconi al frente. Al final Berlusconi consiguió presionarle tanto para que acabara dimitiendo Napolitano a Berlusconi, no Berlusconi a Napolitano, Napolitano a Berlusconi, y terminó nombrando primer ministro a un tal Mario Monti, no sé si recuerdan. Enrique Juliana, buenas noches. Hola, buenas noches. Enrique, desde tu sapiencia italiana, ¿qué significó para Italia y para Europa Giorgio Napolitano? Pues ha sido un gran estabilizador del país, ¿no? Has hecho una buena semblanza. Él llegó al Partido Comunista Italiano a través del antifascismo, un joven de Nápoles, en este caso el apellido hacía honor a la ciudad de su nacimiento, hijo de un prestigioso abogado de la ciudad, un hombre muy culto también vinculado a la línea liberal.
Y entonces él pues se unió de algún modo a los núcleos antifascistas y acabó militando en el Partido Comunista Italiano, que era el partido que había sido más activo en la lucha contra el fascismo en ese país. Pero ese era un partido un poco peculiar, digamos, ¿no? En el Partido Comunista nominalmente estaban prohibidas las tendencias de todos los partidos comunistas, pero en cambio el Partido Comunista Italiano tenía tres corrientes que no estaban reconocidas oficialmente, pero que existían, ¿no? Y él pertenecía a la corriente de los miglioristas, que se decían los reformistas, que en realidad, pues sin plantear el cambiar el nombre del partido, pues abogaban por una línea, podríamos decir, de carácter socialdemócrata. Fue el primer dirigente comunista occidental que tuvo visado para poder viajar a Estados Unidos, lo cual ya nos da una idea del personaje, y pese a todo, y pese a esas diferencias de criterio que existían en el seno del partido, pues no se rompió, o menos no se rompió en aquellos momentos. Napolitano, ya muy mayor, es prácticamente jubilado de la política, en un momento dado recibe el ofrecimiento de ser nombrado elegido presidente de la República. En Italia el presidente de la República se elige en cónclave parlamentario. Todos los diputados, todos los senadores, representantes de las regiones, como si se eligiese al Papa. El mecanismo incluso de votación es parecido. Se elige por periodos de 7 años. El presidente de la República tiene potestades importantes, como por ejemplo disolver el Parlamento y convocar elecciones. Es una potestad muy importante que no tiene el primer ministro. Y a él, que fue elegido por primera vez en el 2006, luego repitió mandato, la primera vez también que alguien repetía mandato como presidente de la República, porque volvió a ser elegido, tuvo que lidiar con la crisis económica y con el hundimiento, podríamos decir, moral de la figura de Berlusconi, porque la crisis económica coincide con la difusión de fotos, de noticias referidas a las orgías que el primer ministro organizaba en la isla de Cerdeña. Y se produce una situación objetivamente peligrosa. El país podría entrar en una crisis muy grave. Napolitano maniobró, un día Berlusconi se encontró que no tenía mayoría en el Senado. Es un sistema bicameral perfecto. Si pierdes la mayoría en una de las dos cámaras, has de presentar la dimisión al presidente de la República. Napolitano aceptó la dimisión y entonces se forjó lo que se vino a llamar un gobierno técnico dirigido por Mario Monti. Un gobierno técnico que luego tuvo sus consecuencias en Italia, no todas positivas para el país en términos políticos, pero que probablemente, yo estoy seguro de ello, pues contribuyó a evitar lo que podría haber sido una especie de implosión política del país en el peor de los momentos, ¿no? Entonces, para la sociedad italiana que representa Napolitano, en aquel momento era el hombre más popular del país porque era el que garantizaba la estabilidad institucional. Pues yo creo que Napolitano deja una huella muy interesante porque es una figura que supo encarnar muy bien su papel institucional, que fue fiel a sus ideas siempre, sin hacer movimientos grotescos, y que fue sobre todo, yo diría, tuviese que perfilar ideológicamente, básicamente y por encima de todo fue un europeísta. Enrique, gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Nos vamos a ir de Italia a Grecia. Así ha sonado hoy la agria discusión en el Parlamento poco antes de que la Cámara haya aprobado solo con los votos del partido del gobierno la ley que hace añicos muchos de los derechos laborales que se creían consolidados, como el de la semana de 5 días de trabajo. Ahora van a poder ser de 6 días a la semana de trabajo en muchos sectores. De hecho, en los principales sectores del país. Informa desde Atenas, Yanis Mantas. Este viernes el Parlamento griego ha aprobado una nueva ley que marca un cambio drástico en el panorama laboral del país. El gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis ha impulsado una legislación que permite a las empresas ampliar la semana laboral de 5 a 6 días y ajustar los horarios de los empleados para adaptarlos a las necesidades de sectores específicos como la industria alimentaria y el turismo. De esta manera, en Grecia ahora es legal la posibilidad de eludir los límites de tiempo de trabajo, lo que puede resultar en jornadas laborales de hasta 13 horas diarias o 78 horas semanales, con todas las implicaciones que esto conlleva para la salud y la seguridad laboral.
La nueva ley fue aprobada hoy a pesar de la masiva huelga que tuvo lugar ayer jueves con la participación de trabajadores, sindicatos y colectivos en muchas ciudades del país, quienes argumentaron que esta ley desregula aún más el ya debilitado marco de las relaciones laborales. Por otro lado, el Gobierno la presenta como un modo a combatir el empleo no declarado. Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras aquí en España. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Existe riesgo de contagio? O sea, a nivel europeo hay una tendencia a la involución en los derechos laborales en algunos países, como hemos visto esta tarde en Grecia. Nos ha pillado a todos de absoluto sopetón que algo así haya podido aprobarse. Semanas laborales de 6 días. Bueno, la verdad es que sí es una sorpresa. No creo en ningún caso que tenga una situación de contagio, porque yo desde luego entiendo, desde Comisiones Obreras entendemos que esta normativa va precisamente en contra de la propia directiva europea que regula el tiempo de trabajo. Por lo tanto, creo que Europa tiene marcadas unas pautas en esta dirección y directamente creo que esta normativa está en contra de la propia directiva europea, ¿no? Una cosa que llama la atención es la posibilidad de que un trabajador meta 13 horas al día, según la nueva ley griega. 8 en una empresa, 5 en otra empresa. Es una salvajada meter 13 horas al día. Pero aquí en España, señora Vicente, aquí en España, ¿existe un límite legal de cuántas horas puede trabajar una persona si tiene 2 empleos? No, el límite legal en España está establecido en 9 horas al día. Pero eso por lo tanto, en un empleo, ¿no? O sea, bueno, no especifica en la legislación española si se trabaja en una o en 2 empresas. Vale. Lo que está haciendo la normativa aprobada en Grecia es directamente ampliar el pluriempleo sin ningún tipo de derechos para los trabajadores y las trabajadoras griegas, ¿no? Y aparte que creemos que va en dirección contraria a cómo está evolucionando el mundo en general, pero Europa en particular, ¿no? Pensamos que estamos en un momento de una importante revolución de nuevo a través de los procesos de digitalización en las empresas. Está demostrado que esos procesos de digitalización están teniendo un incremento importante de la productividad en los países donde se están adaptando y que fundamentalmente la productividad no incrementa porque se aumenten el número de horas de trabajo, sino porque se adapten los sistemas productivos. Y efectivamente tenemos países, pues vamos a poner el ejemplo más enigmático, es Alemania, que tiene la menor jornada establecida y sin embargo es el país más productivo de Europa, ¿no? Por lo tanto, esto lo que supone es una desregulación de las condiciones laborales de las personas trabajadoras en ese país y efectivamente pues una política muy de derechas o muy neoliberal que efectivamente única y exclusivamente tiene en consideración lo que es las necesidades de las empresas en una sociedad en la que cada vez estamos más hablando de esa necesidad de distribuir el tiempo de trabajo de otra manera, además de acortarlo, distribuirlo también de otra manera, que eso es muy importante para atender a otras necesidades que tiene también la sociedad, como es la conciliación de la vida laboral, personal y laboral, todo el tema relacionado con los cuidados, en fin, creo que estamos en un debate que está totalmente en contra de lo que está haciendo el gobierno de derechas de Grecia. Maricruz Vicente, Comisiones Obreras, gracias, buenas noches. Buenas noches. De Prada, ¿qué te sugieren las noticias que llegan de Grecia? Bueno, pues yo no creo que sea una tendencia contraria. Yo creo que en estos momentos ahí lo que ocurre es que hay una especie como de... como de una especie de paz o de tensión antes de que se desencadene la tormenta, pero yo creo que hay bases sentadas que nos están hablando de la destrucción de las garantías del trabajador. Y esto es una cosa de hace muchos años. Hombre, si tú y yo ahora mismo salimos a la calle, tenemos comercios abiertos. A mí eso no me parece normal. A mí que se haya normalizado, por ejemplo, que los comercios estén abiertos hasta la medianoche, que los sábados estén abiertos los comercios, que los domingos estén abiertos los comercios, a mí eso me parece peligrosísimo. Peligrosísimo. Un sector como, por ejemplo, el turístico. El turismo de masas tiende a generar unos espacios, pues estos llamados resorts, este tipo de hoteles en donde lo tienes todo,
lo tienes todo metidico ahí, recogidico todo, ¿no? Y entonces estás como en un parque temático del turismo cutre, ¿no? Ahí disfrutando como un enano. ¿Eso cómo se logra? Eso se logra con jornadas laborales también terroríficas. Luego se dice, no, hombre, pero claro, es que son 3 meses. Entonces, claro, los trabajadores durante estos 3 meses tienen que darlo todo porque, oye, van a ganar bien y luego... No, porque el cuerpo no es una máquina. Mira, esto es precisamente, de Prada, quiero que lo escuches, lo que ha dicho esta semana en un ataque de sinceridad el presidente de los hosteleros de España, José Luis Izuel, dijo exactamente esto. Considero que un camarero le diga que trabaja 10 horas, pues en fin, no sé si es grave, ¿no? ¿Qué más da que trabaje 10 horas? Pues luego que se las compensen, que se las paguen, que le den más vacaciones. Que parece como que es grave. En este país trabajar en temporada alta, que es cuando hay que aprovechar, parece que esté denostado. La población joven no se incorpora a trabajar. Las condiciones de trabajar ya ni te cuento. O sea, es que estamos viendo, ¿no?, en todos los sitios. El teletrabajo, los millennials, la población Z, y no te cuento, trabajar a turno partido, trabajar el sábado, el domingo, los festivos. Las horas que hacen 10 horas, joder, qué dolor. Si toda la vida hemos hecho, toda la vida en hostelería media jornada, de 12 a 12. Ese es más o menos toda la vida, en fin... ¿Eso quiere decir, eso es lo malo? No, en temporada alta hay que aprovechar. Es José Luis Izuel, que 2 días después pidió perdón, dijo que estaba arrepentido por haber dicho lo que dice un chascarrillo, pero los sindicatos han advertido de que detrás de estas palabras... Detrás de estas palabras hay movimientos, claro. Pero repito, esto es una cosa de hace tiempo. Lo del trabajo telemático siento disentir también con la persona a la que has entrevistado. El trabajo telemático está por ver cuáles son los resultados del trabajo telemático. El trabajo telemático es invasivo, porque el trabajo telemático no tiene contornos, porque lo bueno de ir a un centro de trabajo es que tú entras a 1 hora y sales a 1 hora y está compartimentado, que ese es el secreto de un trabajo respetuoso de... Bueno, desde el punto de vista laboral, antropológico también, ¿no? Es decir, que las personas, el trabajo no se convierta en algo que invade sus vidas. Y el trabajo telemático, lo siento mucho, pero tiene una veta de invasión en tu vida, de horario de plastilina, de reformateamiento de tu vida. Entonces yo creo que hay muchos síntomas, horarios descomunales, repito, no hay más que salir aquí a la Gran Vía y vemos comercios abiertos a estas horas. Horarios descomunales, incitación al consumo desaforado. Esa incitación al consumo exige también horarios estrafalarios. ¿Es normal que las personas estén trabajando por la noche? Por ejemplo, ¿es normal? ¿Es una cosa que debemos aceptar como algo normal? Por supuesto que hay trabajos que tienen que ser por la noche, ya lo sabemos, ¿no? Y también tienen que ser más gratificados. Pero es normal que las carcasas del teléfono no hay que venderlas a las 12 de la noche. ¿No? Evidentemente. Y no hay que ir a comprar a un supermercado a las 12 de la noche. No, eso no es así. Y entonces, no, yo no soy tan optimista como se ha dicho. Enrique, ¿cómo lo ves en esta semana en la que todo queda unido? Grecia con las declaraciones de Izuel, que por cierto, 3 días después sigue siendo el presidente de los hosteleros de España, así que muy mal no les ha debido de parecer a sus asociados. Bueno, pues yo creo que en general normalmente toman la palabra y se hacen líderes de un estado de opinión las personas que seguramente menos tienen que hablar. ¿En qué sentido? Pues seguramente este señor, igual que el multimillonario australiano Tim Gardner, que también nos dejó unas declaraciones lamentables esta semana, no son las personas que representan esa fuerza de trabajo precarizada, ¿no? El tema del trabajo es ya y va a ser más el gran tema de debate. ¿Por qué? Porque está atravesado por varios temas. Uno es la inteligencia artificial, la robotización, hasta el punto que ya incluso hay ensayos económicos que hablan de que, aparte de dividirse el mundo entre ricos y pobres, se va a dividir también entre personas que pueden elegir en lo que trabajan, trabajos bien pagados, trabajos cualificados, y personas que no lo van a poder elegir, ¿no? El caso de estos empresarios que representan o pueden representar el capitalismo más salvaje, y que no son desde luego todos los empresarios ni las pymes de este país, ni muchísimo menos, cuando toman la palabra es peligroso, pero cuando la toma un gobierno, que es el caso de Grecia, entonces ya es un poco para echarse a temblar, ¿no? En España las 8 horas se instauraron en 1919, hace 100 años, y hoy estamos hablando de que en Europa nuestros vecinos, los griegos, han planteado ya atrasarnos básicamente en 100 años, ¿no? Lo que demuestra también que los de nuestra generación, que pensábamos que estaba ya todo hecho, ganado y
y, digamos, constatado, nos damos cuenta que hay cosas evidentes que se ganaron en 1919 y que vamos a tener que seguir luchando, ¿no? Al final, la vida es tiempo y los que tengan esta élite que es económica y también ahora va a ser laboral y que es laboral, y de hecho estas declaraciones del presidente de los hosteleros lo demuestran, ¿no? Esa élite laboral que este señor seguro que no trabaja esas 10 o 12 horas al día que sí que le quiere imponer a los demás, pues son los que están un poco guiando, ¿no? Yo creo que nuestros gobiernos y en ese sentido España de momento creo que va haciendo los deberes comentabas antes, ¿no? Esta jornada de 4 días, el aumento del salario mínimo, el teletrabajo. Al final estamos en manos de estos gobiernos, ¿no? Pero lo que ha pasado en Grecia es síntoma también de que están respondiendo algunos gobiernos, en este caso el griego, a esas demandas de esas empresas de capitalismo salvaje que ven como los trabajadores que antes tragaban después del COVID, con esa gran dimisión, pues ya no tragan, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Cambiar la legislación, obligarles, que haya una lucha entre pobres para el que más lo necesite, pues acabe autoexplotándose porque tiene que llegar a fin de mes, ¿no? Y esto no se puede dejar, esto no es el salvaje oeste, esto no puede ser que el primero que llega coge el trabajo en las condiciones peores, ¿no? Para eso existen los gobiernos, y lo preocupante del caso griego, y se puede ver en las calles que no parecen muy contentos los ciudadanos, es que sea justamente un gobierno quien patrocine eso, ¿no? Esto me parece gravísimo. Ángel. Bueno, hay que ponerlo en perspectiva de lo que ha ocurrido en Grecia, ¿no? Que es un caso particularísimo, un experimento político y social, ¿no? Grecia estaba hace 10 años pidiendo auxilio, estaba enterrada en deuda, en obligaciones, tenía hipotecado completamente su futuro, y con Grecia se optó por la solución más dura. Y Grecia fue un país disciplinado. Es decir, a Grecia se le sometió a un sacrificio ejemplar, y finalmente ha terminado interiorizando la obligación de su propio sacrificio, ¿no? Esto lo cuenta muy bien Varoufakis en su biografía, que la lleva a una peli muy, muy guapa, Costa Gabras, que yo recomiendo, que se llama Adultos en la Sala. Hubo un momento en el que Grecia creyó, ¿no? Como sociedad, como pueblo, que podía recibir, digamos, comprensión y una oportunidad de rehacerse a un ritmo diferente de sus problemas evidentemente gravísimos de sostenimiento, con un poco de manga ancha por parte de los países ricos de Europa, y no recibió ese tratamiento. Lo que puede ocurrir en Grecia ahora, es decir, que un gobierno con mayoría absoluta pueda adoptar esta decisión, que desde aquí consideramos tan aberrante, tiene que ver con el que ha habido un fracaso del Estado a la hora de amparar, defender a los trabajadores, en general a la sociedad griega. Cuando el Estado fracasa, se abren paso a este tipo de soluciones. Los países que fueron peor tratados y que peor salieron de la gran recesión, incluyo a España, todos han sufrido procesos políticos y sociales muy traumáticos, cambios drásticos de sus panoramas políticos. Bueno, en Italia apareció, bueno, cada uno ha sido de su padre y de su madre. En Italia apareció el Movimiento 5 Estrellas, luego hemos tenido el auge de la extrema derecha que hemos tenido. Aquí el proceso ha sido diferente, ¿no? Dentro del, digamos, en política comparada, ver lo que ha pasado en España, que todavía venimos de una legislatura, no sabemos cuál va a ser esta, en la que se ha hablado de defender a los trabajadores, se ha hecho una reforma laboral que se ha dado un paso al frente con respecto a políticas de flexibilización que se hicieron antes. Yo creo que tiene un punto inspirador en cuanto a cuáles han sido las conclusiones que hemos traído socialmente de la forma en la que salimos de la gran recesión. Pero, creo que hay fuerzas muy poderosas que empujan a los países todavía a soluciones de sacrificio hacia sus clases trabajadoras. Es decir, la uberización, la subcontratación, es decir, la necesidad de atraer capitales de fondos de inversión extranjeros que exigen regulaciones que les vayan a garantizar beneficios que normalmente obtienen mediante políticas de recortes de personal. El hecho, por ejemplo, de que en España haya tantísimas empresas pequeñas. Creo que hay muchas fuerzas que van a empujar en esa dirección. Y además hay una predisposición ideológica. Ojo, lo que dice Izuel, en España es que hay un marco de coincidencia entre una especie de sentido común básico con lo que dice Izuel. Izuel ha dicho algo que escandaliza porque lo ha dicho públicamente, porque esto en corto lo escuchamos a diario, ¿no? Pero hombre, es que ya la gente no quiere trabajar, nos hemos vuelto locos, pero si yo cuando empecé trabajaba 17 horas y me pagaban la mitad en un sombre. Es decir, hay una coincidencia del sentido común con que hay que pasar 10 años de sufrimiento antes de acceder a una pequeña oportunidad en el mercado laboral que luego te tendrás que ganar a ver si tienes derechos. Lo que ha dicho Izuel, es decir, a puerta abierta, lo que escuchamos a diario a puerta cerrada. Por lo tanto, creo que hay tanto inercias económicas como asiento ideológico suficiente para que no sea tan descabellado como podamos pensar que en un momento determinado de dificultad en las cuentas públicas, de malas perspectivas, pudiéramos llegar a aceptar socialmente medidas como las
como las que ahora vemos en Grecia. Enrique Munarriz, ¿compartís las reservas que ha planteado de Prada respecto a los efectos que puede tener a largo plazo en nuestras vidas el teletrabajo? Hablas con un periodista que trabaja en Sevilla para un periódico que está en Madrid. Sí, la verdad es que... Y yo estoy aquí desde Valencia, fíjate, a mí me parece fenomenal el teletrabajo. El teletrabajo es muy invasivo de la vida personal, hay que tener muchísimo cuidado de que no se cuele hasta ya en la camita, metidito, tapadito con el ordenador, revisando por última vez el correo. Hay que tener mucha disciplina mental para conseguir generar espacios, vamos a decir, de bienestar personal, de conciliación. Sí, el teletrabajo no es tan bonito como a veces lo pintan. Yo sé, creo, Aimar, que eso es indiscutible, porque está bien que hayas invitado a mis compañeros a que se pronuncien si opinan lo mismo que yo. Es indiscutible porque la tecnología es magnética. Entonces la tecnología, cuanto más contacto tienes, cuando tu trabajo más tiene que ver con la tecnología, más posibilidades tienes de enganche. Esto es así, ¿no? Y claro, el teletrabajo lo que hace es poner todas las circunstancias favorables para ese enganche, ¿no? Yo, no obstante, cuando hablamos del capitalismo, de los métodos pérfidos que tiene para transformar las sociedades, para destruirlas, no debemos olvidar un elemento, porque si no parece como que son unos empresarios muy malos que dicen cosas tremendas. No, esas cosas que dicen tan tremendas, esos empresarios como este señor al que hemos oído hablar, lo hacen porque saben que previamente han sobornado a la población. Explícate. Han generado necesidades superfluas. Claro, es que dice uno, sí, coño, ¿qué coño? Yo es que quiero bajarme ahora a comprar unas cervezas al supermercado a las 12 de la noche. Este cabrón de Prada, ¿por qué dice esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no voy a poder bajar yo ahora a comprar unas cervezas al supermercado? Pues no, majete, tienes que ser previsor y tienes que comprártelas a horas civilizadas para que los comercios tengan unas horas civilizadas y sea sostenible la posibilidad de que tú puedas comprarte cervezas y ese negocio se pueda tener unos horarios laborales ajustados y proporcionados a las necesidades humanas. Pero lo mismo con el turismo, es decir, he mencionado este tipo de turismo de mogollón, ¿no? En donde te tiras las 24 horas del día tomándote mojitos, ¿no? Bueno, eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Si tú quieres estarte las 24 horas tomándote mojitos, pues ese hotel va a tener a gente hiperexplotada. Entonces, quiero decir que siempre el capitalismo te soborna. Recordemos la última gran crisis financiera. Sí, era una gran crisis financiera de todas estas veces, pero había mucha gente implicada, mucha gente a la que le dijeron, oye, métete en esta hipoteca, que no pasa nada. Siempre el capitalismo te soborna. Te hace partícipe de las estructuras depredadoras y devastadoras que genera. Es que si no, parece como que el capitalismo es una cosa de la que nosotros no participamos. Y tenemos que hacer una reflexión. Yo creo que siendo eso así, no podemos culpabilizar a los ciudadanos del sistema que elegimos, porque es el que se nos presenta. No tenemos la capacidad de maniobra que tienen las grandes lobbies, las grandes compañías o los gobiernos. Pero cuando el presidente de los hosteleros dice lo que ha dicho, yo creo que no está pensando obviamente en los ciudadanos o en consumidores, ¿no? Está pensando en que cuando antes tenía cola y currículums que le sobraban encima de la mesa de camareros, ahora no los tiene, porque ha habido una gran dimisión. Y fíjate que lo dijo Joe Biden, que es poco sospechoso de ser un gran comunista. Dijo en una rueda de prensa cuando le hicieron esta pregunta, ¿por qué hay tantas vacantes? Estados Unidos no encuentra fuerza de trabajo, ¿no? Lo dijo muy claro, dijo, pay them more, o sea, páguenles más, páguenles más y aparecerán camareros de debajo de las piedras. Eso, vamos, es que es una evidencia, ¿no? Pero no solamente es lo que tenemos que estar, no solamente es el sueldo, el son los horarios, son los descansos, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que, repito, el ser humano no es una máquina. Pero es que además las máquinas tampoco las puedes tener encendidas todo el tiempo, porque se queman, se calientan y se queman. Pero hombre, es que el ser humano necesita que su vida tenga unas compensaciones, y entonces el trabajo llega un momento en que, es que además es un trabajo que termina siendo peligroso, porque claro, un trabajador cansado, o sea, el del mojito, es que al final le va a poner, no sé, algo que no tenga nada que ver con el mojito, le va a poner un sequito, ¿no?, en vez de un mojito. Y el dependiente que está todo el domingo trabajando, pues llega un momento en que va a hacer mal su trabajo. O sea, que son muchas cosas. Pero sí, yo creo que nosotros también podemos hacer cosas, claro que sí, podemos hacer cosas. Si unos grandes almacenes, por ejemplo, se tropiezan con que el domingo nadie va a comprar, pues naturalmente que los grandes almacenes tienen que cambiar.
su oferta y tienen que cambiar su estrategia comercial, por supuesto que sí. Si nos generan necesidades completamente superfluas y nosotros entramos como cabestros, pues naturalmente van a deteriorar más las condiciones laborales. O sea que sí, no hay que culpabilizar, pero sí tenemos que asumir responsablemente nuestro papel dentro de las sociedades de consumo, ¿no? A ver, decíamos a las 8 que si le faltaba algún ingrediente al debate sobre los pactos con los independentistas, al debate sobre la hipotética amnistía, hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha terminado de echar ahí un puñadico de sal y pimienta, posiblemente involuntariamente, pero se lo ha echado, porque Estrasburgo pregunta al gobierno de España si respalda la actuación del Tribunal Supremo en la causa del Procés. Europa ha empezado a examinar los recursos de los independentistas condenados y lo que hace es preguntarle al Reino de España, como representante de su gobierno, si el Supremo se ajustó al Convenio Europeo de los Derechos Humanos durante esa causa. Claro, el gobierno que tiene que contestar esto tiene a su principal partido, a sus dos partidos, al PSOE y bueno, Sumar no es gobierno, pero bien, se entiende. Tiene a PSOE y a Sumar negociando con esos independentistas condenados. Y Estrasburgo dice, oye, ¿se hizo bien esto? Es un papelón para el gobierno. Miguel Ángel Campos. Estrasburgo admite a trámite las demandas de los 9 líderes independentistas, las acumula y da traslado a España del cuestionario que debe responder antes de dictar sentencia. Se trata de 6 preguntas. Entre ellas, si el Tribunal Supremo hizo una interpretación expansiva o imprevisible de los delitos de sedición y malversación para condenar a los independentistas. Una pregunta sobre la que planea la derogación del delito de sedición que pactaron socialistas y Esquerra. Otra cuestión es si los líderes del Procés han sido o no condenados por el ejercicio legítimo de sus derechos de libertad de asociación y expresión. El cuestionario remitido por el TDH busca que España aclare si se produjeron las vulneraciones de derechos que denuncian los condenados y por eso reclama las observaciones por escrito a las autoridades españolas. Los 9 condenados por el Supremo siempre han ligado su suerte judicial a Estrasburgo al considerar que el Alto Tribunal Español no era competente para juzgar los hechos ocurridos en otoño de 2017 en Cataluña. Claro, esto plantea la cuestión, ¿sería políticamente coherente decirle a Europa que el Tribunal Supremo sí actuó bien, que el gobierno de España sí respalda la actuación del Tribunal Supremo que condenó a estas personas e inmediatamente conceder una amnistía que evaporaría las condenas dictadas por ese Tribunal Supremo al que avalas? Una riz. Qué retorcido y qué malo es que planteamiento. A mí me da pena cuando se instala tan nítidamente el marco óptimo para defender que España actuó de un modo fuera de la democracia, excesivo, incluso represivo en el peor de sus conceptos contra el Procés. Es decir, vimos el juicio por la tele. Evidentemente, un proceso que se desarrolló bajo la intensísima presión que se desarrolló tan largo, tan conflictivo, con tantas jurisdicciones, se cometieron errores seguro, pero yo creo que como para una impugnación global o como para terminar concluyendo que hubo un ejercicio de la libertad de expresión de quienes lo encabezaron e intentaron culminar con aquellas consecuencias tan graves que tuvo para la sociedad catalana y en conjunto la española, y que se encontraron con una respuesta desproporcionada, me parece que abona ese marco de comprensión de lo que ocurrió en clave de Francoland, ¿no? España, democracia de segunda o Estado represivo, que creo que es injusto. Yo creo que hay muchos déficits democráticos en cualquier sociedad, por supuesto en la española también, pero creo que es un planteamiento que da combustible a una digamos, lectura injusta de cómo reaccionó España a una cosa tan difícil de gestionar. Ahora bien, y entrando en tu malvado planteamiento, para el gobierno es un caramelo envenenado, claro, porque tiene la oportunidad de dar una respuesta o de hacer algún gesto complaciente con sus socios, ¿no? Pero es decir, implicaría una desautorización desde el Poder Ejecutivo de la actuación del Supremo que hasta ahora no ha hecho, ¿no? Que hasta ahora no ha hecho, que yo creo que le saldría más caro el collar que el perro, ¿no? Ni hecho ni lo va a hacer, Jerique. Pues yo fíjate, creo que las declaraciones de Pedro Sánchez de los últimos días van encaminadas, no sé si en el escrito que tienen que mandarle antes de enero a Estrasburgo se van a atrever a ponerlo negro sobre blanco, pero esas declaraciones
van por ese camino, ¿no? Debió, no tanto desde el punto de vista técnico, jurídico, ¿no? Si debía ser el Supremo o no, que en su momento también hubo enormes dudas, ¿no? Y se publicó mucho por parte de muchos juristas sobre si tenía que haber llegado a ese punto, ¿no? Sino si ciertos actos que se cometieron allí eran actos que se podían haber evitado antes y sobre todo si se tenían que haber judicializado, ¿no? Y me acuerdo pues cuando los líderes de Omnium se subieron al coche de la Guardia Civil o cuando se les imputa sedición a algunos cargos que ellos lo que se defienden es que lo que hicieron es alentar a la gente a votar en las urnas y a manifestarse. Quiero decir que no está tan claro, y si Estrasburgo, que es cierto que no ha admitido a trámite todavía, esto es un paso previo a admitirlo a trámite, ¿no? Pero ya solo el hecho de preguntar quiere decir que no lo descarta totalmente. Yo creo que Pedro Sánchez ahora le ha pillado en un momento bastante delicado en el que va a ser difícil que un presidente de gobierno en funciones diga por escrito que toda la cadena judicial que pasó aquí fue un tremendo error, ¿no? Porque institucionalmente es un papelón. Pero en las últimas declaraciones sí que veo un cambio de posición o una posición más cercana a que eso no debía haber acabado en algún caso en juicio, pero desde luego no puede ser más inoportuno. Es perfectamente compatible decir que consideras que esto no tenía que haberse judicializado y al mismo tiempo decir que una vez judicializado el Tribunal Supremo actuó fetén. Claro. ¿No? Que puede que sea la vía. De Prada, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, una cosa es como lo vea yo y otra cosa es como si yo tuviese una responsabilidad de Estado, lo vería, ¿no? Vamos a ver, yo creo que lo que ocurrió en aquellos días y la reacción que tuvo el ordenamiento jurídico español demostró que el ordenamiento jurídico español no estaba preparado para lo que ocurrió. Es decir, se aplicaron artículos que era absolutamente el 155 era un artículo que otorgaba unos poderes, no diré arbitrarios, pero casi, ¿no? Discrecionales totalmente, en el mal sentido de la palabra, no en el bueno, no en el de ejercicio de la discreción, sino los recursos que se hacían ante el Tribunal Constitucional en un intento de detener la maquinaria demostraban nuevamente que el ordenamiento español no estaba preparado. Y luego la tipificación de los delitos de rebelión, de sedición, etcétera, etcétera, claramente no contemplaba una situación como la que se produjo. Eran delitos pensados fundamentalmente para alzamientos militares. Es decir, el ordenamiento jurídico español no estaba preparado para lo que sucedió. Ahora bien, yo creo que el Estado español no puede entrar en ese juego. Y además es que hay una cosa muy clara, es decir, en España los poderes tienen una legitimidad, ¿no? Y desde esa legitimidad se ejercen. Y evidentemente las sentencias judiciales, los procedimientos judiciales pueden provocar en nosotros pues ciertas reservas, cierto disgusto, eso que siempre se dice, pues esta sentencia, como se dice, no me gusta, pero la acato, ¿no? Respeto, pero... Eso, no, sí, claro, porque es así. No la porque es así. Si decimos ni la comparto ni la acato, pues hombre, entonces estamos reconociendo que esto es toda una gran mentira, ¿no? Entonces yo creo que el Estado español, el gobierno en este caso, evidentemente esas preguntas a mí me parecen preguntas capciosas y bastante malignas. Te ha acusado Munarri de ser malvado, pero realmente ser yo nada de eso. Simplemente lo que haces es repetir lo que ha dicho, lo que ha preguntado el tribunal. A mí me parecen sí unas preguntas bastante capciosas y bastante pérfidas. De todas maneras, el Tribunal Constitucional ya con algún voto particular, algunos votos particulares referidos a este tema, ya algunos magistrados defendían la desproporción de algunas penas, o sea que tampoco Pedro Sánchez inauguraría un camino inexplorado, ¿no? O muy original en ese sentido. Bueno, sí, pero es que hay quiero decir, la aplicación de las leyes lleva a muchas desmesuras, lleva a muchas lenidades, también al contrario, lleva a muchos errores, porque la justicia la imparten seres humanos, no la imparte la inteligencia artificial, y gracias a que la imparten seres humanos, pues todavía. Quiero decir, las leyes están hechas por personas falibles y las interpretan y aplican personas falibles también, pero eso ya lo sabemos. A ver, sobre estrategias humanas y falibles. La semana que viene, a esta hora,
habrá terminado posiblemente con fracaso el debate de investidura de Feijóo. El martes empezará el debate, el miércoles será la primera votación y 48 horas después, exactamente 48 horas después, o sea, si el miércoles la votación es a las 2 menos cuarto de la tarde, el viernes a las 2 menos cuarto de la tarde será la segunda votación, fallida también con toda probabilidad. Pero a esta hora de la noche el Partido Popular sigue enredando con la idea de que haya diputados socialistas que en un acto de valentía rompan la disciplina de voto y voten por Feijóo. Hoy el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha llegado a decir que respetando la disciplina de voto, entendiendo que tiene que existir, a veces se llega a extremos en los que los diputados deben rebelarse por sus propios principios. Esto es literal de una entrevista de Juanma Moreno en El Confidencial. Y Esperanza Aguirre ha introducido hoy un formato novedoso en esto de la llamada al transfugismo, que es que si quieren los diputados del PSOE no voten ahora por Feijóo, pero que voten en contra de Sánchez cuando se presente Sánchez. David Junquera. Escuchamos a uno. Y hay muchos dirigentes que no están de acuerdo con esas decisiones que está tomando el sanchismo. Y yo lo que le animo, oye, si tú piensas eso, en vez de decirlo en voz baja, dilo en voz alta. A dos. Yo lo que espero es que algunos pues reconsideren su posición, porque merece la pena. Y no hay dos sin tres. Eso sí me gustaría a mí. El escaño no es del partido, el escaño es del diputado. Escuchábamos a Juanma Moreno, a Cuca Gamarra y a Esperanza Aguirre, aunque si les acusan de apelar al transfugismo, dicen eso de a mí que me registren. Pero en ningún momento yo he hecho ningún llamamiento al transfugismo. Descarto totalmente que vayan a votar a Feijóo. Esas llamadas de última hora mosquean en el PSOE, donde creen que Feijóo está quemando sus últimos cartuchos. Pues un intento a la desesperada apelando, ¿no?, a ese transfugismo, ¿no? Cualquier intento de intentar socavar la unidad del Partido Socialista Obrero Español es un intento dirigido al fracaso. Raquel Sánchez y Grande Marlaska, que hablaba de fracaso, al igual que la vicepresidenta Yolanda Díaz, que alerta de que la corrupción tiene muchas caras. A corrupción ten moitas facianas e o transfugismo é unha delas. Génova sigue insistiendo en que nada más lejos de la realidad, que el PP está ahora mismo completamente dedicado al acto del domingo y al discurso de la sesión de investidura. ¿Qué os sugieren, Ejerique, estos llamamientos más o menos velados desde el PP a que diputados del PSOE rompan la disciplina de voto y faciliten la investidura de Feijóo? Pues a mí me sugiere poca autoestima, la verdad. Cuando uno tiene que recurrir a debilitar al contrario en vez de reforzar los argumentos propios, realmente la sensación que queda es un poco un desdoro, ¿no? Una poca autoestima. Y también bienvenido el PP a la política de partidos, ¿no?, donde se votan cosas que hay diputados de las que no están totalmente de acuerdo o se toman decisiones que en el seno del partido no son 100% validadas. Por ejemplo, cuando se recurrió a la ley del aborto o a la ley de matrimonio homosexual en el PP, lo hizo el PP, y dentro de sus filas, por supuesto, que había gente en contra, ¿no? Eso es el sistema que tenemos, que es imperfecto, pero bueno, oye, funciona, ¿no? Es una democracia imperfecta, pero es una democracia. Luego, también ese llamamiento, esto que se ha venido a llamar la rebelión en el PSOE, ¿no? Yo no puedo estar más en desacuerdo, porque yo he escuchado a Felipe González, a Alfonso Guerra, se escuchó el otro día a Tomás Gómez y a Paco Vázquez. Pues bueno, si esto es el levantamiento en armas del Partido Socialista, pues vamos, poco preocupados deben de estar, ¿no? Los varones, además, han pasado por un proceso el 28M en el que han quedado todos prácticamente laminados, a excepción de Barbón, en Asturias, ¿no? O sea, que tampoco tienen un poder orgánico ni se les está escuchando y Paje en Castilla-La Mancha. Y Paje en Castilla-La Mancha. Y Chivite en Navarra también. Son los tres que quedan, sí. Pero no se les ha escuchado, a estos tres que han quedado no se les ha escuchado un discurso especialmente crítico, ni siquiera crítico, ¿no? En la última ejecutiva del PSOE, claro que hay ciertas personas que no están... Bueno, García Paje de momento se ha reunido con Feijóo y ha dicho que él no va a alentar ninguna rebelión. Todos sabemos lo que piensa García Paje de Pedro Sánchez, incluso antes de la amnistía, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya diferencia de opiniones o que haya gente que esté en desacuerdo que vaya a ponerse a votar con el Partido Popular y a ejercer el transfugismo, ¿no? Yo creo que hay una diferencia importantísima y sobre todo son gestos un poco desesperados, ¿no? Revela un PP un poco desnortado, un Feijóo que todavía no acaba de encajar el resultado, ¿no? Está todavía cazando moscas. No sabe muy bien si irse con la ultraderecha, si Junts es un partido de gran tradición democrática, salvo 10 casos, o si es un partido con el que no se puede hablar. No sabe, evidentemente, no tiene una estrategia clara, ¿no? Y este último paso de llamamiento a por favor votenme, aunque sean ustedes del PSOE, digan en público lo que piensan en privado, realmente creo que no le favorece. Juan Manuel. Bueno,
A mí me parecería estupendo que en España los diputados votasen en conciencia y no guardasen la disciplina de partido. Creo que eso es contrario totalmente a la democracia. Creo que el mandato representativo debería exigir que un diputado votase en representación de las personas que le han votado. Y entonces, pues cada diputado tendría que ver y hacer un examen de su electorado y de su conciencia y votar para defender los intereses de sus votantes. Pero bueno, esto no ocurre en el sistema español. No ocurre. Lo que está haciendo el PP es ridículo, porque a mí no me parecería mal que el Partido Popular o cualquier partido tratara de buscar diputados en otras formaciones, pero naturalmente los planes no se anuncian, los planes se ejecutan. Es decir, si los tienes, el día de la votación van y te votan y se monta el follón y ya está. Lo que están haciendo es propio de gente desesperada. Es propio de gente desesperada que... Esto no me parece lo más grave. A mí me parece más grave el meeting que van a dar 2 días antes de su investidura, ¿no? Quiero decir que no entiendo lo que están haciendo. Si el señor Feijóo tiene la certeza de que no va a ser elegido, creo que no tendría que haber aceptado la propuesta que le hace el rey, ¿no? Lo que están haciendo es un paripé, pero es que es un paripé que, como saben que no les va a salir, pues lo que están tratando es de provocar una especie de no se sabe qué. Sinceramente, lo que creo que quieren hacer ruido y que en los programas se dedique un rato a estas cuestiones y ocupar, digamos, las primeras planas de los periódicos, el tener un espacio que de otra manera no tendrían, pero no se dan cuenta que es un espacio que es corrosivo para sus intereses. Es decir, yo creo que, la verdad, Feijóo sale hecho un trapo de toda esta aventura. Yo creo que Feijóo, que es un hombre que se presentó como el gran cisne blanco de la derecha, ese hombre que tenía la capacidad para tomar los mandos, ese gran estadista, etcétera, etcétera, es ahora mismo un pato mareado. Es un pato mareado, es decir, su prestigio político está por los suelos. Ya todo el mundo ha visto que es que no tiene ni la elocuencia suficiente como para exponer un programa que a la gente le ilusione. Y está recurriendo a estos subterfugios que a mí me parece pueril, la verdad, me parece pueril. Fíjate que ha tenido la palabra, ha podido intentar articular algo, ¿no? Pero solamente se ha visto desorientación y últimamente ya inseguridad. Y un punto de gregarismo. El acto del domingo está totalmente a rebufo de lo que dijo Aznar, se le ve en pérdida de autonomía. Veo un poco a Feijóo en barrena sobre que el PP al PSOE lo vayas a quebrar, desestabilizar, desunir en torno a la votación, las negociaciones con Junts. Yo creo que es pantalla pasada. Fíjate, en 2016, esto ocurre en 2016, no recuerdo exactamente ahora mismo cuál era el reparto de diputados, pero básicamente dentro del PSOE estaba viva una idea. Ahora ha pasado un tiempo, pero es que parece prehistórico. Es preferible que gobierne Mariano Rajoy a que gobernemos nosotros con los votos del independentismo. Eso estaba ahí, ¿eh? Eso ocurrió. Y se montó una verdadera operación, entonces sí, con todos sus perejiles, con todos sus implicados, con cabecillas. Se suponía que tenía que terminar con Susana Díaz al frente del partido, un cambio de rumbo del PSOE, una vuelta a la institucionalidad del PSOE de siempre. Aquello terminó como acabó. Pedro Sánchez es presidente desde hace más de 5 años y Susana Díaz es tertuliana de televisión. Y es un asunto zanjado, no ha habido nada en el PSOE esta semana, ha habido mucho, habrá una operación, pues hay una operación, menuda operación. Y en cuanto a lo del PP, no tiene ni siquiera avisos de operación. Es decir, si sale Esperanza Aguirre y se ríe ella misma, yo sé que no lo van a hacer. No se ha desgajado. El punto más frágil, más interesante que había en todo el partido, lo tuvimos ayer hablando aquí, Paje, y Paje básicamente lo que dijo es: yo no quiero que se dé la amnistía, pero la otra solución, que es que gobierne el PP y Vox, es peor. Y luego terminó diciendo que es que consideraba que su electorado le había premiado por decir cosas como esa. Yo a Paje no lo veo en nada de esto, ni veo en el PSOE que haya verdaderamente ningún descosido por esto. Ya veremos lo que pasa cuando haya un acuerdo, haya que votarlo, pero toda esta anticipación que está haciendo el PP me parece que es completamente
estéril. Y sí coincido, creo que quieren hacer un poco de ruido. Creo que quieren hacer un poco de ruido, ocupar minutos para que no se vea realmente el panorama tan triste y tan carente de ideas con el que se van a plantar en la investidura. Cuidado con la investidura, no agraven todavía esta sensación de que no tienen líder. No, quería comentar, vamos a ver, yo sí que creo que hay muchos votantes del Partido Socialista que ven con escándalo la concesión de la amnistía. Es decir, se trata de presentar lo que han dicho... Me refería más bien al partido que a su base, que no me atrevería, me refería al partido, a su estructura. Sí, no, eso está claro. Pero vamos, que sí que hay muchos votantes del Partido Socialista que lo ven con escándalo, y creo que la posición que han defendido personas como Felipe González o Alfonso Guerra no es una posición que resulte ajena a muchos votantes del Partido Socialista que piensan lo mismo que ellos. Esto es un hecho, y el Partido Socialista tendrá que ver hasta qué punto ese sector de votantes es minoritario o no es minoritario, y hasta qué punto contrariarles dando la amnistía va a suponer para ellos un problema. Manuel, eso lo tendrán que dirimir. Es que no podemos desmontado totalmente el 23J. O sea, es claro que habrá votantes socialistas que no les parezca bien la amnistía y que no les pareció bien los indultos, o que no les pareció bien la reforma del delito, o sea, la eliminación del delito de sedición, que ojo, no era poca cosa, no era poca cosa, está al nivel de la amnistía, y aún así la amnistía votaron... es más. Bueno, es más según quien lo diga, pero votaron a Pedro Sánchez. En Cataluña fue la primera fuerza política. Quiere decir que no veo ni veo esa rebelión dentro del PSOE en cargos orgánicos de peso, ni veo entre los votantes socialistas que haya supuesto un castigo las cesiones que se ha hecho a Cataluña, más bien al contrario. No, yo tampoco lo veo. Lo que pasa es que sí que veo personas socialistas, hombre, no en Cataluña, pero sí en Castilla o en Extremadura o en Andalucía, que les parece mal la concesión de la amnistía. Pero es que, por otra parte, tampoco la concesión de la amnistía es una cosa que esté asegurada. Yo no sé si vosotros lo veis ya como algo irreversible y absolutamente asumido por parte del gobierno. Yo no lo tengo tan claro. Esta semana Sánchez abona clarísimamente el terreno desde Nueva York cuando dice yo voy a ser coherente con mi política de pacificación de la situación en Cataluña, y ya ha dicho mucho con eso. Pero también ha dicho que va a ser coherente con la letra y el espíritu de la Constitución, y también sabemos que Puigdemont es un maximalista. Bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Es decir, van a pasar muchas cosas de aquí hasta que ocurra esa segunda investidura, pero en cualquier caso yo creo que el Partido Popular está totalmente, en estos momentos es un pollo sin cabeza. Creo que está lanzando una imagen bastante penosa, porque es como un pretendiente que no ha conseguido novia, ¿no? Y que lo que quiere es que los demás no se casen ya, ¿no? Entonces, a mí me parece que ha entrado en una dinámica muy perdedora, que transmite una imagen muy mala, muy negativa, y que yo creo que además va a dejar a Feijóo, el otro día dije tocado del ala, ¿no? con plomo en las alas ya para los próximos años. Yo creo que Feijóo va a ser un líder muy tocado, muy sometido además a zarandeos dentro del partido, fuera del partido, y la verdad es que no sé lo que están haciendo. Dejadme que salude a un amigo. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. ¿Qué conclusiones sacas tú de esta semana, de lo que hemos visto y oído? Vamos a ver, martes estuve en la tribuna de prensa del Congreso. Entonces escuché con interés las intervenciones con los auriculares, a los que no entendía, las intervenciones de vascos, catalanes, gallegos, todos defendiendo o alabando el uso de las lenguas y poniendo eso como un escalón en la consecución de la construcción nacional con sus consecuencias imaginables. Pero ¿sabes lo que me dejó desconcertado? ¿El qué? Pues todos defendían lo suyo. Nadie salió a defender, a ponderar, a encomiar lo que nos une a todos. Eso quedó abandonado. Entonces yo me pregunto, si cada uno defiende lo suyo y nadie defiende lo de todos, ¿qué porvenir tiene lo de todos, querido Aimar?
y lo veo bastante negro. Eso si quieres que te diga la verdad. Luego hay otra cuestión ya de carácter, si quieres menor, pero relevante. Tú sabes que después de cada sesión plenaria del Congreso, al día siguiente, a las 7 de la mañana, tienes colgado en la página web el diario de sesiones. Sí. Pues bien, el diario de sesiones del martes todavía no está disponible. ¿Y por qué no está disponible? Por el lío que tienen los taquígrafos y los redactores, que así se llaman, del diario de sesiones, con el tema de las traducciones y la validez de las traducciones y la corrección de las traducciones y la madre que los parió. Y eso también es una perturbación, pero en fin, supongo que todo se solucionará. Ahora, el abandono de la defensa de lo que nos une a todos. He estado repasando la Constitución antes de que me llamaras. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que ¿sabes cuál es el valor que más se repite? La igualdad de todos los españoles. ¿Sabes una cosa que es reiterada en todas partes? Ningún privilegio. Y me parece que no caminamos exactamente en esa dirección, pero en fin, paciencia y barajar. Miguel Ángel, buenas noches. Gracias, igualmente. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Hora 25. Aimar Bretos. Yago de Vega, muy buenas noches. Hola Aimar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tenemos para esta noche? Pues tenemos celebración de victoria tenemos. La selección femenina de fútbol que ha disputado el primer partido de la Nations League. Jugamos en Göteborg contra Suecia. Suecia, que la gente no se olvide, es la primera en el ranking mundial. O sea, es ahora mismo la mejor selección del mundo, aunque nosotros seamos campeonas del mundo, pero aparece como primera en el ranking Suecia. Ha ganado la selección española 2-3, goles para las nuestras de Atenea del Castillo, Eva Navarro y Mariona Caldentey, que ha marcado el gol de la victoria en el tiempo de descuento después de un penalti. Eso nos pone evidentemente líderes de nuestro grupo. El próximo martes en Córdoba contra Suiza, son los dos primeros partidos de esta Liga de las Naciones, que es una competición muy importante, por eso había tanto revuelo en esta convocatoria de donde veníamos, porque al margen de disputar este título, la Liga de las Naciones, donde la primera clasificada de cada grupo se mete en la Final Four, las que lleguen a la final están clasificadas de forma automática para los Juegos Olímpicos. Algo que no hemos hecho nunca y que evidentemente sería histórico para la selección española. Y dicho esto, ha tenido un detalle la Federación Española de Fútbol, que va, hablando mal y pronto, cagada tras cagada. En mitad del partido no se le ocurre otra cosa que emitir un comunicado en el que dice que ha sido cesado el director de Integridad, Miguel García Cava. En mitad del partido. Que digo yo que podrían haberlo hecho 10 minutos antes o 20 minutos más tarde, no en mitad del partido. Pues sí, en mitad del partido la Federación ha hecho ese comunicado. Vamos a hablar mucho de la selección femenina y, por supuesto, del derbi de hoy. Alavés 0, Athletic de Bilbao 2, goles de Iñaki Williams y de Sancet, y el Athletic de Bilbao, que ahora mismo es el rey del norte. No sé cómo lo ves. No, pero por ahí sí que no pasó, Yago. Por ahí sí que no. Venga, hasta luego. Hasta luego, chao. La ropa para mañana, para este fin de semana. Jordi Carro, buenas noches. Buenas noches. El primer fin de semana de otoño. Recordamos que mañana por la mañana llegará la nueva estación y lo hará con una situación típica que nos hace dificultar escoger la ropa, ¿no? Porque las próximas noches van a ser frías en el interior, y cuando decimos frías hablamos de temperaturas mínimas de 5 a 10 grados. Por ejemplo, 10 grados esperamos para Madrid, o frescas en la costa, donde nos acercaremos a los 15 grados. Pero, como decíamos, será una típica situación de otoño cuando no llueve, porque va a hacer mucho sol, tanto el sábado como el domingo. Desaparece la lluvia del Cantábrico y del Mediterráneo, y el sol por estas fechas todavía puede calentar mucho. Mañana durante la tarde no hará calor, pero el ambiente será agradable. A partir del domingo y sobre todo la semana que viene, sí que las tardes van a ser un poco calurosas. Hasta el lunes, Jordi. Hasta el lunes, adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Va a ser el Atlético, el rey del norte, dice ya. Anda ya. En San Sebastián ha empezado ya oficialmente hoy el Festival de Cine, uno de los más importantes del mundo. Mañana, en la sección Made in Spain, se va a producir el pase oficial del documental de Jordi Évole sobre el exdirigente de Tayosu Ternera. En las últimas semanas, la controversia ha rodeado este documental, que incluye una entrevista con Ternera, una entrevista en la que el terrorista no se arrepiente ni pide perdón. Él además llega a justificar el asesinato de guardias civiles porque dice: no son víctimas, son voluntarios. Pero el documental en ningún caso es, ahora que ya los periodistas han podido verlo, en ningún caso es el ejercicio de blanqueamiento del terrorismo que temían algunos o algunas de esas figuras públicas que pidieron su retirada sin haberlo visto. En ningún caso. Lo ha visto ya sí,
la jefa de cultura de la cadena SER, Pepa Blanes. El documental deja clara su posición ideológica desde el principio y hasta el final, pues la primera y última palabra la tiene una víctima. En el 76 nos salió un comando, nos acribillaron a tiros. Un policía superviviente de un atentado donde admite haber participado Josu Ternera en el año 76, antes de la ley de amnistía. Es el prólogo y epílogo de una entrevista a uno de los líderes más destacados de ETA. ¿Usted lleva esa mochila? Evidentemente que arrastra esa mochila. Entrevista en la que Josu Urruticoetxea asegura que ha concedido para contar los hechos él. Y de ahí no sale, de su marco lingüístico. Reconoce errores ante las preguntas del periodista, como el atentado de Hipercor o el de la Casa Cuartel de Zaragoza, pero enseguida responsabiliza al Estado. Le pediría, por favor, de no nombrar... Me llame a Josu Urruticoetxea, de acuerdo, pero no Josu Ternera. Un documental que no blanquea y que tiene como mérito servir de retrato de una figura, la de Ternera, presente en la historia reciente de España, marcada desgraciadamente por el terrorismo y la violencia. Hoy el diario Berria ha publicado una entrevista con Josu Ternera en la que él dice que no le ha gustado el documental, que no es lo que esperaba, que le falta contexto. ¿Qué os sugiere la polémica que se ha generado en torno a este trabajo, Mona Riz? Desconocimiento de lo más básico del periodismo, que entrevistar a alguien no supone darle la razón, sino hacerle preguntas. Ya querría yo haber tenido la oportunidad de entrevistarlo. Hombre, es de mentalidad muy poco avanzada en cuanto a comprender en qué consiste este oficio. Pensar que presentarte delante de alguien y someterlo a preguntas, introducirlo en un documental, es blanquearlo. Además, es que Évole no tiene esa trayectoria, que no es la primera vez que se sienta delante de una etarra. Es decir, no, creo que hay un punto de histeria preventiva injustificada. Y bueno, y en cuanto se ha visto el documental y ha tenido la oportunidad de contrastarse con los propios ojos, pues me parece que la opinión es unánime, que no es así. Bueno, ya el descontento del propio entrevistado es suficientemente elocuente. Es increíble la que se ha montado antes de que nadie hubiera podido ver el documental, que seguro que es interesante y desde luego que tiene el máximo interés entrevistar también a los malvados. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Hay algún personaje inentrevistable? ¿Cómo lo veis? Yo, para mí, no. Yo, si pudiera entrevistar al diablo, también lo entrevistaría, ¿no? Es una frase hecha del periodismo, pero es así, porque no quiere decir empatizar con sus razones o darle la razón, pero sí entender a personas que hayan podido hacer cosas horribles, ¿no? Como es el caso del protagonista de este documental, pero escuchar no para justificar, no para perdonar necesariamente, no para blanquear, sino para entender esas cabezas, ¿no? Entender qué pasa por esa cabeza, entender el por qué. Y de hecho hay víctimas a las que esto les sirve, les ayuda también, ¿no? Entender ciertas cosas y hay víctimas de ETA que han querido incluso encontrarse con los asesinos, otras no. Y es respetable, pero lo decías tú, Aymar, se ha montado un lío muy grande incluso antes de ver la película, ¿no? Y eso ya es poco entendible, ¿no? De Prada. Bueno, vamos a ver, yo creo que no hay nadie que no se pueda entrevistar, lo que pasa que sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con las entrevistas, ¿no? Porque el mal tiene una fascinación hipnótica y a veces el entrevistador no se sustrae a esa fascinación, ¿no? Y entonces deja que el entrevistado o pasa por alto ciertas horas del entrevistado. Esto es un problema, ¿no? O sea, pienso, pues por ejemplo, en entrevistas que se han hecho a asesinos múltiples, ¿no? Había uno, por ejemplo, se llamaba Ted Bundy, me parece, ¿no? Que se le hacen una serie de entrevistas y el tío queda fenomenal al final, ¿no? O sea, quiero decir que no sé si he dicho bien el nombre, ¿eh? Sí, Ted Bundy, sí. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? Sí. Quiero decir que eso es algo problemático, pero ciertamente ahí está la cuestión del periodista. Sin embargo, tengo que decir que desgraciadamente en los medios de comunicación españoles ya cada vez es más difícil encontrar entrevistas a personas que le resultan desagradables al público de ese medio. Eso, no me digas si la culpa es de los medios o la culpa es de los entrevistados. Pero la realidad es que, pues sí, en un periódico de izquierdas es muy difícil encontrarte con una entrevista a Santiago Abascal, pongamos, ¿no?
Bueno, en ese caso es que no la dio, por ejemplo, al País no le dio la entrevista. Sí, pero bueno... de hecho, sería imposible que le entrevistáramos porque como tenemos vetado el acceso a su sede, no podríamos acudir a plantearle las preguntas. Pero al contrario también, o sea, al contrario también. Es decir, a mí me consta, ¿no? Es decir, a mí me consta que ha habido medios de derechas que han rechazado entrevistas, pues no sé, a Pablo Iglesias cuando estaba en la cima de su celebridad, de su estrellato y bueno, y de su importancia política, ¿no? O a Puigdemont. Esto ocurre y a mí esto me parece peligroso porque estas entrevistas no se hacen porque desde los medios se considera que entrevistar a esa persona va a poner de los nervios a tus lectores o a tus oyentes y por lo tanto no debo hacerlo. A mí esto me parece peligroso. No, porque no es taquillera, digamos, la entrevista, ¿no? Y a mí esto me parece bastante peligroso. Por alusiones, Munarriz. No, dejando claro que hay un salto entre hablar de entrevistas a criminales y a políticos. Hay un asunto con respecto a los partidos, digamos, de base antidemocrática, xenófobos, de extrema derecha. Ya ha habido un debate en las televisiones públicas, sobre todo, pero en los medios en general. Y algunos medios excluyen deliberadamente de sus entrevistas a los abascales de turno. Esto hay quien lo considera una exclusión injustificada, democráticamente inaceptable, pero otros consideran que introducirlos en igualdad de condiciones en las rondas de entrevistas pues supone darles una plataforma para la difusión de ideas antidemocráticas. No es un asunto evidentemente resuelto ni zanjado, pero sí, por ejemplo, la incorporación independientemente de que no estén con Turín editoriales, la incorporación, por ejemplo, a programas de infoentretenimiento, de lucimiento, en el típico formato de entrevista amable, a alguien que va a utilizar esa plataforma para la difusión de ideas xenófobas o etcétera, pues creo que puede tener también una justificación deontológica esa exclusión, ¿no? Evidentemente sacar a alguien de tu circuito de entrevistados porque crees que a tus lectores les va a caer mal, pues me parece una decisión periodísticamente que se sostiene mal, pero dependiendo de qué formatos, creo que sí un medio puede, en el ámbito de su autonomía, de sus decisiones periodísticas, decir tú aquí no, por el tipo de ideas que defiendes y el tipo de formato que es este. Lo que pasa es que, Munarriz, acabas de apelar a un subgénero que es el infotainment, ¿no? O no sé cómo lo llaman, ¿no? Pero que eso no es periodismo. Eso no es periodismo, lo siento. Es decir, sacar a un político en un concurso de a ver si es capaz de pinchar muchos globos, a mí eso no tiene nada que ver con el periodismo. Pero tiene mucho poder, puede tener ya, más bien, poder que el periodismo. Sí, pero no es periodismo, no seamos serios, porque si aceptamos que eso es periodismo, esto ya, pues, ala, venga. No. El periodismo es traerlo aquí, que se siente enfrente de ti y que tú le empiezas a hacer preguntas incómodas. Eso es periodismo. Pues yo creo que eso hay que hacerlo. Todos. Yo creo que eso hay que hacerlo. Por supuesto, con la cortesía y con la amabilidad correspondiente, ¿no? Se pueden hacer preguntas incómodas de forma amable. Yo creo que eso hay que hacerlo. Os referís al caso de Abascal, porque desde la izquierda pues se considera a Abascal un demonio. Pero es que a Pablo Iglesias se le considera exactamente igual en la derecha. Pero esa simetría no la puedo... Bueno, bien, no la puedes porque pero es mi criterio. Claro, bien, sí, bien, pero porque lo miras desde tus posiciones, porque defiendes bien. Unas posiciones también, porque tienes una ideología. Evidentemente que hay paridad de criterios, pero nunca he entendido en qué momento se consigue armar una simetría entre Santiago Abascal y Pablo Iglesias en términos de cómo se relacionan con el hecho democrático y con el respeto a los demás. Que uno se metió con un periodista y el otro atacó. Creo que siempre ha sido muy forzado esa comparación y que ha servido mucho para darle vuelo y para darle muchas plataformas a Abascal. Bueno, en cualquier caso, son señores que representan a muchas personas, que son votados por muchas personas y que creo que informativamente son importantes y son interesantes y lo que digan me parece que tiene una relevancia y entonces no entiendo por qué los medios no los entrevistan. A mí esto me parece un error. Me parece antiperiodístico, además, ¿no? Tengo unos minutos, estamos ya en la recta final del programa, pero quiero preguntaros por el paso que ha dado hoy Izquierda Unida, que se suma de alguna manera al malestar público expresado por Podemos respecto a cómo se está configurando Sumar. Alberto Garzón, que es el coordinador general de Izquierda Unida,
plantea que el partido de Yolanda Díaz sea uno más dentro de un frente más amplio, una especie de federación de partidos que se junten ahí todos los que fueron a las generales, pero que esto no sea algo liderado por Sumar, sino que el movimiento Sumar, el partido de Yolanda Díaz, sea uno más con todos los partidos. Esto lo ha escrito Garzón, lo había escrito en el borrador de su informe político ante la cúpula de Izquierda Unida, y esta tarde en esa intervención ha sido un pelín menos explícito. Alberto Garzón, vamos a escucharlo. Este espacio de Sumar fue un espacio que se tuvo que ir construyendo sobre la marcha, pero tenemos que ser capaces también de fortalecer y reforzar el instrumento que es a día de hoy Sumar. Tenemos que hacerlo desde la filosofía de que cabemos todos y de que todos tenemos mucho con lo que... Lo dicho, tengo muy poquito tiempo, unos segundos para cada uno, pero sí quiero saber cómo interpretáis lo que está pasando dentro de ese espacio. Yo aquí pondría la canción de Ismael Serrano. La de la fábula de los conejos. Brutal, efectivamente. Pero también Alberto Garzón y también Yone Belarra han de hacer un repaso de dónde venimos y qué pasó el 28 de mayo. Y fue que Unidas Podemos, fue barrido de gran parte de las instituciones autonómicas y locales. Entonces, ese peso y ese diálogo que debe existir en un partido que pretende ser una coalición de partidos, es innegable que hoy día lo lidera una persona que se llama Yolanda Díaz, que tendrá que construirlo de cero porque ahora mismo no hay partido, pero ellos también tienen que saber qué aportaban después del 28M, y es que algunos gobiernos autonómicos cayeron justamente por la falta de apoyo absoluto a su proyecto político, ¿no? Y también esa humildad es necesaria. Brevemente, de Prada y Munarriz. Yo creo que hay un exceso de personalismo en Sumar, ¿no? Los caudillismos siempre son peligrosos, pueden ser brillantes si hay un caudillo, ¿no? Si hay una persona que verdaderamente es un imán. No lo tengo tan claro que esto funcione así en Sumar en estos momentos. Yo creo que probablemente Yolanda Díaz tiene una relevancia excesiva, pero es verdad también lo que ha dicho Jerique, ¿no? Que la realidad es que quienes contribuyen a ese conglomerado, pues hoy por hoy no tienen la capacidad como para hacer muchas exigencias. Munarriz. Eclipsado por Podemos, que es el que lleva, digamos, la voz cantante de las posiciones críticas dentro de Sumar, no habíamos visto que había un malestar en Izquierda Unida, que se fundamenta sobre todo en su desaparición, en el reparto de visibilidad en Sumar en el arranque de esta legislatura. Es un movimiento medido que responde a un malestar interno. Hay en Izquierda Unida varias personas que creen que Yolanda Díaz da por hecha la lealtad, digamos, y la falta de ruido desde Izquierda Unida, y que recompensa a quienes más teme que le hagan ruido, dando por descontado que Podemos lo va a hacer. Y es un toque de atención de Izquierda Unida a Yolanda Díaz y un decirlo: oye, los partidos estamos aquí, queremos reconocimiento y visibilidad. Un grupo de científicos estadounidenses ha denunciado a la empresa biotecnológica de Elon Musk por la muerte de una docena de monos durante unos ensayos de unos implantes cerebrales que está probando Elon Musk. Los probaron con los monos, son unos chips que permiten manejar aparatos externos, por ejemplo teléfonos móviles, con la mente. Bueno, pues estos monos debieron de morir con muchísimo sufrimiento con estos chips. Lo denuncian ahora, y esto es relevante porque esa empresa biotecnológica de Elon Musk está buscando humanos para hacer ensayos con esos chips. Joan Jimeno. Animal 20. Fallo del implante puramente mecánico, intervenido para solucionar el problema con graves infecciones que obligaron a sacrificarlo el 6 de enero de 2020. Animal 15. Presionaba la cabeza contra el suelo como probable signo de dolor por una infección. Se le observaba incómoda y tirando del implante hasta sangrar. Y antes de morir, según los documentos a los que ha tenido acceso la revista científica Wired, los monos sufrieron diarreas sangrientas, parálisis parcial y edemas cerebrales. En el canal de YouTube de Neuralink hay 8 vídeos, uno de ellos trabajadores de la empresa explicando cómo cuidan y quieren a los animales. Me siento muy apegado a ellos. Son muy bonitos. O queremos ser más amables con ellos, tratarlos con más humanidad. En otro de los vídeos colgados del canal, se ve a un mono delante de la pantalla jugando a un videojuego con la mirada. 6 meses antes le implantaban 2 chips en el cerebro. En una presentación, Elon Musk lo explica así. Es como si tuviera un Apple Watch reemplazando un trozo de su cráneo, dice Musk, que incluso bromea.
Yo mismo, dice, podría llevarlo instalado ahora mismo, pero no se ha implantado a ningún humano todavía. Ese es el siguiente paso que busca Elon Musk. Esta misma semana, de hecho, la empresa ha anunciado la búsqueda de voluntarios para implantar chips en el cerebro humano. Musk ha publicado en su red social X: imaginen si Stephen Hawking hubiera tenido esto. Bueno, pase lo que pase, lo contaremos en la radio. Hoy ha sido un día muy especial para esta casa. Los oyentes de la cadena SER lo saben bien, porque hoy hemos celebrado los 30 años que lleva abierta de par en par la ventana de la SER. Y lo hemos celebrado por todo lo alto en Barcelona, en el Teatro Victoria, un teatro abarrotado de oyentes, lleno de amigos, compañeros, caras, voces que han compuesto la historia del programa, que lleva 3 décadas acompañándonos cada tarde en el sofá de casa, yendo a por los niños, saliendo del trabajo. La ventana siempre está ahí, enseñándonos la vida, entreteniéndonos, emocionándonos. Lo hizo con Sardá, lo hizo después con Gemma Nierga, lo hace ahora con Carlas Francino, todo su equipazo. Hoy los 3, Sardá, Nierga, Francino, han compartido mesa en el teatro en un programa que ha sido delicioso, un regalo para todos. Claudia Platero. Hola, buenas tardes, bona tarda. Bona tarda más que nunca, y si a alguien le parece un karaoke que saludemos en catalán, pues ya lo siento, pero es que hoy estamos en Barcelona y aquí se dice bona tarde y buenas tardes, las dos cosas. Y es aquí donde empezó todo. Aquí empezó lo que hoy celebramos, los 30 años de la ventana, 6 de septiembre de 1993. Atención que canta Miguel Bosé. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. El 6 de septiembre de 1993, Xavier Sardá abría su primera ventana. 30 años y 3 presentadores después, hoy ha sido tarde de celebración. Con un montón de amigos, de amigas, con un montón de oyentes y sobre todo, con Xavier Sardá y Gemma Nierga. ¡Oh! Yo creo que el primer día de ventana... ¿Qué pasó? Estuvimos bailando un vals. Vamos. Y en ese vals, usted me daba el relevo. Bueno, pues mejoró la ventana. Con los suyos de entonces... ¿Cómo fue tu fichaje por la ventana? Bueno, mi fichaje, te doy la versión corta, ¿no? Yo había fichado por Radio Barcelona, que me contrata para hacer un programa raro, como ha definido Gemma. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Y al principio a mí, Boris, ¿verdad? Yo me reía de nervios, Boris. Bueno, porque en realidad estábamos empezando un camino nuevo los dos y era como muy increíble. Y luego todo esto al final terminó poniéndose en paralelo con Crónicas al mismo tiempo. Y era como que yo era una persona de 4 a 7 en la radio y luego en la noche me convertía sobre todo para ti en completamente otra persona. Y con los de hoy. Ni la ventana ni ningún proyecto coral del tipo que sea sería nada sin los equipos, sin los colaboradores. Cada etapa tiene sus puntales. Gemma tenía a Boris, yo tengo a Isaías Lafuente. Isaías, buenas tardes. Buenas tardes. Guapo Isaías. Mira, yo... Un día de reencuentros. Que cuando he entrado, les he visto, les he sentido y les he notado con tanto cariño, he pensado que no sabía que les echaba tanto de menos. O sea, que no era consciente de lo bonito que es esta radio frente al público, mirándose a la cara. Y eso ocurre a veces, que las cosas te das cuenta cuando ya han pasado. Francino ha soplado las 30 velas de la ventana, un programa que ha crecido y cambiado con la historia de este país. No han pasado 30 años, hombre. ¿O cuánto ha pasado? Fue 18. Da igual. Bueno, pero pues 30 no. Hay algo que cuando yo hablo de mi trayectoria en cualquier territorio, la tele, la radio, todo, es maravilloso. Efectivamente. Y también un terrorismo permanente. Es decir, nuestro trabajo se jalonaba de vez en cuando diciendo que atentado se acababa de producir. Es algo que a mí me ha conmocionado de forma especial. Un programa que escuchó a los presos. Nos obligaba a reflexionar sobre la vida cotidiana en la prisión. Reflexionando sobre esto descubrimos que lo cotidiano, lo ordinario en la prisión era la soledad, sobre todo. También la preocupación por las familias que estaban fuera, y el temor al futuro cuando se acabara la condena. Y a los niños. Oye, ¿los periodistas vosotros creéis que somos chafarderos? Sí, como Sherlock Holmes. ¿Y por qué? Es que tienen que hacer fotos. Porque siempre estáis a escondidas. ¿Siempre qué? Siempre, algunos periodistas siempre están escondidos para buscar la noticia. La ventana que ha sido también su casa. Señor Casamayor, buenas tardes. Es que si aplauden no se me oye. Qué bien le veo, ¿eh?
Parece Brad Pitt el otro día en Wimbledon. Le veo, no pasa el tiempo por usted. ¿Está cansado? ¿De qué? La del señor Casamayó, el personaje de Xavier Sardá, que hasta él dudó de si llegó a existir de verdad. Los taxistas, yo he ido mucho en taxi y todos los taxistas me hablaban de Casamayó. Y un taxista, subo a un taxista y dice, hostia, que el Casamayó es cojonudo, pero cojonudo. Digo, ¿le gusta? Digo, hombre, si lo voy a buscar cada día a Radio Nacional y lo llevo a su casa en Gracia. Digo, os juro que por un momento pensé que Casamayó no era yo, coño. Es la magia de la de hoy ha sido una fiesta para recordar. Voy a compartir con ustedes algo. Nosotros tenemos una parte del programa que le llamamos la desconexión. Cuando oímos anuncios locales, le llamamos la desco. Y la desco entra, pongamos, hay 37. Murió Saramago, media hora antes de empezar el programa, decidimos alterar todo el ritmo del programa. Claro. Y la gran discusión era, ¿hablamos de Saramago hasta la desco o toda la hora? Porque no sabíamos si éramos capaces de encontrar suficientes voces para llenar. Y al final yo dije, hacemos hasta la desco y ya está. Y Juanjo Villas me dice, si el día que yo me muero hacéis solo hasta la desco, a mí dedicadme una hora entera. Llegasteis a discutir si medio minuto más, medio minuto menos. Sí. O sea, tuvisteis una conversación absolutamente mezquina sobre el tiempo. No, perdona. La gran discusión era hasta la desco o hasta la hora en punto, que son las 5. Y al final dijimos hasta la desco. Sí, pero Juanjo a mí me lo contó diciendo que hay dos categorías de escritores. Los que llegan hasta la desco o los que llegan al punto. Y hecha también para reír, con un todo por la radio más coral que nunca. Para cantar. Cerrando la boca digo a pesar. Yo siempre he pensado que los 30 es cuando uno ya conoce más o menos lo que ha sido casualidad y lo que te define un poco. Y los 30 años para mí es eso, entender, celebrar lo que ves que no pasará más y profundizar en lo que uno ya va conociendo. Con Silvia Pérez Cruz, que reflexionaba así sobre qué son los 30 años. Con los hermanos Muñoz, Estopa, que pisaron la ventana de Gemma Nierga muy jovencitos, cuando en la radio solo sonaba tímidamente la raja de tu falda, pero que en su casa fue todo un acontecimiento. A mí lo que me flipaba era estar contigo en la radio la primera vez, la verdad. Yo dije, ostras, mamá, pon la radio que salimos en la Gemma Nierga. En la Gemma Nierga, como si fuera una marca. La Gemma Ser. Está bien. Y en el bar de nuestros padres se paraba. Ya no se ponían cafés, ni se ponía una cerveza. Y el bar La Española era más que el tour. Cuando ponía el tour mi padre, había menos que cuando salían por la... Paradlo todo, que salen por la radio. Que salen los niños. Y con ellos, el fin de fiesta. Tu perfume es el veneno que contamina el aire, que tu pelo corta, que me cortas palabra y un privilegio seguir aprendiendo de La Ventana, de los compañeros de La Ventana, por 30 años más, amigos. Vamos a dejarlo aquí. Raquel Ejerique, Juan Manuel de Prada, Ángel Munarriz. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, buena nit. Descansen. El lunes nos escuchamos. Hora 25, con Aimar Bretos.